semanas en las que vamos a ver Biblia. Bueno, hoy tenemos como importante el trabajo de géneros literarios de la Biblia. Esto es clave, clave entenderlo, hermanos, clave verificarlo bien, tenerlo allí, eh, aprenderlo, porque para hacer una exégesis hay que aprender esto. Si nosotros no aprendemos esto, no logramos alcanzar nunca a hacer una exégesis como debe ser. ¿Listo? Bueno, vamos a dar inicio invocando la Trinidad juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Amén. El Señor Jesús, en tus manos encomendamos esta clase en la que hoy vamos a tratar de tu amor y de tu paz en la palabra. Por eso te pedimos que te derrames abundantemente en medio de nosotros con dones espléndidos y que podamos comprender claramente lo que hoy nos quieres comentar, lo que hoy nos quieres enseñar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Amén. Bueno, queridos hermanos, espero que estén todos muy bien, que hayan pasado unas clases de historia muy buenas. Ahora, bueno, vamos a empezar con materia, que esto de hoy es extremadamente importante. Géneros literarios de la Biblia. La Biblia, palabra de Dios y palabra de hombre. Esto es fundamental entenderlo desde este punto de vista. Es palabra de Dios, sí, 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 pero escrita por hombres. Por eso, los géneros literarios. Para poder entender y hacer una exégesis correcta, yo debo entender el Sitz-Leben, decían dicen los alemanes, de la palabra, o sea, lo que subyace en la palabra, lo que está detrás de la palabra, para poder entender y hacer una verdadera interpretación. Porque si nosotros no entendemos los géneros literarios, podemos caer en fundamentalismos. Y esos fundamentalismos, yo siempre lo he dicho, el fundamental o el fundamentalista es un loco, porque el fundamentalismo es principio de locura, porque el fundamentalismo no le permite hacer un estudio, llevar aquello a la conciencia y hacer que la razón actúe y la fe actúe dentro de ese proceso. Un poco lo que han estudiado con el padre Jorge, ¿no? Fe y razón. Bueno, seguimos. Ahora, ¿quién ha escrito la Biblia? Y esto aquí nos vamos a desmitificar todo lo que a veces hemos aprendido, ¿no? Las verdaderas, y aquí lo estamos sacando del Dei Verbum 2:11, que es un estudio que está, es una constitución del Vaticano II, se llama Dei Verbum. Entonces, dice el Dei Verbum 11 lo siguiente: las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo tienen a Dios como autor y como tales se les ha entregado a la misma Iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando él en ellos y por ellos escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que él quería. Entonces, aquí esto es clave, ¿no? Hombres que escriben con su idioma, hombres que Dios eligió y que ellos usaron sus propias facultades y medios. Esto es fundamental, por eso hay géneros literarios en la palabra de Dios. Por eso hay que entenderlos, porque los hombres de su tiempo escribieron según lo que entendían, lo escribieron. Entonces, para poder hacer una interpretación y hacer, valga la redundancia, un exégesis, hay que entender claramente en qué está escrito, en qué género está escrito para poder hacer una interpretación válida y correcta. Seguimos. Cuando proclamamos en la
liturgia alguna lectura bíblica, empezamos anunciando su autor humano. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, ¿sí? Ese es su autor humano. Pero terminamos la lectura diciendo palabra de Dios y por tanto reconociendo a Dios como por autor. Las dos cosas son ciertas. San Pablo escribió esa carta y esa carta es palabra de Dios. Diremos que Dios es el autor principal, pero el escritor humano es también verdadero autor. Queridos hermanos, por favor, grábense esto. Grábense esto. Cada vez que vayan a la misa van a entender ahora claramente por qué se dice primero el nombre del autor y por último por qué se dice palabra de Dios. ¿Sí? Porque reconocemos que tiene un autor humano que es verdadero autor y tenemos un autor principal que es el mismo Dios. ¿Listo? La Biblia es un libro que puede considerarse al mismo tiempo como palabra de Dios y como palabra de hombre, según la doctrina expresada por el Dei Verbum 11. Entonces, la palabra es palabra de Dios, sí. ¿Es palabra del hombre? Sí. ¿Ok? Entonces, estas cositas, queridos hermanos, grabémosla allí para el examen que vamos a hacer al finalizar este periodo. Necesitamos esos detalles. ¿Listo? Ese es un detalle que va a pregunta de examen. ¿Sí? Ahora, ¿quién ha escrito la Biblia? Como palabra de Dios. Primero, uno, ha sido escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, como palabra de Dios. Dos, tiene a Dios como autor principal. Tres, como tal ha sido entregadas a la iglesia. ¿Ok? Eso es clave. Ahora, como palabra de hombre, ha sido escrita por hombres que escribieron todo y solo lo que Dios quería, ya que Dios obró en ellos y a través de ellos. Dos, escribieron usando sus propias facultades y medios. Y tres, escribieron como verdaderos autores. Queridos hermanos, fundamental. Este cuadrito así, también para el examen. Como palabra de Dios tal cosa, como palabra de hombre tal cosa. ¿Listo? ¿Por qué dejé los géneros literarios para lo último? Porque lo que viene ahora es inspiración y revelación, que también lo vamos a ver con el padre Jorge, pero que lo dejé yo también para lo último porque pues ciertamente inspiración y revelación tiene parte mucho de todo lo que vamos a ver hoy. Ahora, seguimos. Los autores humanos son verdaderos autores de la escritura, son verdaderos escritores, son verdaderos autores. Dei Verbum, junto con el origen divino de la escritura, destaca también su humanidad con estas expresiones. Uno, Dei Verbum. Estoy citando justamente la Constitución Apostólica Dei Verbum. ¿Listo? Uno, los autores humanos son verdaderos autores. Esto quiere decir que cuando escribieron los textos bíblicos lo hicieron con sus propias facultades, su forma típica de escribir, su propia visión del mundo, del hombre y de Dios. Por eso tenemos los dos relatos de la creación. Por eso tenemos el relato de Caín y Abel. Por eso tenemos, y aquí le estoy diciendo muy claramente, relato, ¿sí? Relato. Estoy aquí estoy hablando de un género literario. Porque estos hombres escriben con sus propias facultades, escriben en arameo, ¿sí? Fundamental, en hebreo, no escribieron en español, no escribieron en latín, escribieron en hebreo y en arameo, y en griego el Nuevo Testamento. Esto también es clave en qué idioma fue escrito la Biblia, a veces se nos olvida, hebreo, arameo y griego. No fue escrita en latín, fue traducida al latín por San Jerónimo, pero eso es posterior. En principio fue escrita en esos tres grandes idiomas, ¿sí? Uno de ellos que todavía usa la iglesia judía, otro que usa la iglesia ortodoxa, sirio-ortodoxa, el arameo, que ahora ustedes vienen aquí a la parroquia y van a encontrar los evangelios en arameo, en arameo. Y el griego que usa la iglesia ortodoxa griega, valga la redundancia, ortodoxa bizantina, ¿sí? Porque estos tres idiomas fueron base para todos estos textos.
Su forma típica de escribir, escribían con su forma de hablar, veían al mundo como ellos lo veían en su momento, como nosotros podemos ver ahora la creación del mundo. ¿Sí? Tenemos 7 eras geológicas, que estamos ahorita para la octava, pero en principio están reconocidas 7 eras geológicas. En 7 eras geológicas creó Dios al mundo. En 7 días creó Dios al mundo. ¿Ven cómo podemos hoy explicar la palabra con otros términos? ¿Sí? Porque hoy lo entendemos con nuestro entendimiento actual, con la ciencia de hoy. Pero si vemos 2000, 3000, 4000, 5000 años atrás o 10.000 años atrás, bueno, vamos a ver unos humanos con su propia ciencia, por eso van a decir la mujer nació de la costilla del hombre, ¿sí? Pero eso todo tiene su sentido y todo tiene su realidad, ¿listo? Yo después les voy a mandar en esta clase, les voy a mandar una exégesis para que lo podamos entender, porque también exégesis y hermenéutica son dos clases que van, pero para que podamos tener una exégesis que yo hice, valga la redundancia, de Caín y Abel. Se la voy a mandar para que la puedan leer y me saquen un resumencito de eso. Dos, Dios ha hablado en la Sagrada Escritura por hombres y a la manera humana. Dei Verbum 12. Otra vez cito la Constitución Apostólica del Vaticano II. ¿Qué quiere decir a la manera humana? Quiere decir que cuando Dios ha hablado no ha inventado una forma nueva de expresar las cosas, sino que ha usado la manera humana de decir las cosas, de tal forma que la Biblia aparece con toda la apariencia externa de cualquier otra obra literaria. El lenguaje humano ha sido el vehículo que Dios ha empleado para hablar con el hombre, para que el hombre le pueda entender. Entonces, imagínense que Dios hubiese bajado o el Espíritu Santo hubiese inspirado o los profetas que tenían el dabar de Dios hubiesen hablado. ¿No? Los profetas se supone que hablaban en nombre de Dios porque Dios se les inspiraba. Imagínense que hablaran en otro idioma. Nadie le entendiera, ¿sí? Por eso Dios adopta, y esto es clave, hermanos, adopta el lenguaje humano para comunicarse con el hombre. Dios adopta nuestras formas para poder comunicarse y que lo entiendan. Qué grande es nuestro Dios. O sea, cuando uno ve esto, ve un Dios que se abaja, un Dios que nos ama, un Dios que intenta comunicarse con su creación de la mejor manera porque nos concibe como imagen y semejanza. Yo lo decía el domingo en misa. Estamos celebrando la mujer, claro, porque Dios también es un Dios femenino. Porque si la imagen y semejanza somos hombre y mujer, también entonces ahí vemos cómo Dios es madre también. ¿Sí? Eso es una teología muy actual, muy de nuestro tiempo, pero no viendo, sino viendo que el hombre no es solo el hombre masculino, sino también la femenina. Por lo tanto, verdadero Dios es hombre y mujer porque es imagen y semejanza de Dios. Muchos nos rasgamos la vestidura y decimos, ¿cómo va a decir el Padre que Dios es hombre y mujer? Bueno, ahí está, porque se comunica, porque en la mujer vemos la feminidad de Dios, vemos el amor de Dios, porque vemos cómo se puede manifestar ese amor maternal que es tan hermoso, lo veíamos el Día de las Madres, pero no es la misa del domingo, entonces seguimos. Pero esto es clave, Dios habla por hombres, Ana. Por eso la palabra de Dios. ¿Listo? Tercero, el carácter a la vez divino y humano de la escritura es semejante a la forma como en Cristo se dan a la vez el ser Dios y el ser hombre. Esto es clave y por eso lo pongo en negrilla. Semejante a la forma como Cristo se dan a la vez el ser Dios y el ser hombre, porque Cristo es verdadero Dios. Ahí hay la unión hipostática o la unión de la fisis en Cristo Jesús se condensa, se mezcla, se une, más que mezclar, usamos el término unir ambas naturalezas como ser único en Cristo Jesús.
verdadero Dios y verdadero hombre. Las palabras de Dios expresadas con lenguas humanas se han hecho semejantes al habla humana. Como en otro tiempo el verbo del Padre eterno, tomando la carne de la debilidad humana, se hizo semejante a los hombres. De ahí verbo 13. Entonces, ¿cómo, cómo esa palabra eterna, el verbo eterno, se hace carne? ¿Sí? En la debilidad humana, porque Dios quiere comunicarse con nosotros, fíjense. Y el ejercicio de Dios es el siguiente. Primero se manifiesta, nos escoge como su pueblo. Y al escogernos como su pueblo hace una alianza con Moisés y los 10 mandamientos. ¿Listo? El pueblo se pierde, ¿sí? Y envía para que el pueblo recobre otra vez el camino, envía a los profetas. El pueblo no los reconoce, sino los mata. Luego Dios dice, bueno, vamos a enviar a mi hijo, que también es Dios. La palabra de Dios se encarna en Jesús, se encarna en el vientre de la mujer, en carne humana, y intenta corregir nuestro rumbo y enseñarnos, pero también lo matamos, ¿sí? Pero en Cristo está la plenitud de la revelación, ¿listo? Luego el Hijo asciende a los cielos, que lo celebramos el domingo pasado, y el próximo domingo nos envía su Espíritu Santo en el día de Pentecostés, donde nace la iglesia, que la iglesia nos salva, ¿sí? La iglesia es un instrumento, sí, de salvación, cuando se vive bien, cuando se opta bien, cuando se coge el bus bien, pero ser cristiano por ser cristiano no salva, ¿sí? Hay que vivir como un verdadero cristiano para optar salvarte. Muchos santos han visto a papas y a obispos y a curas y a monjas y a todos los demás, muchos fieles en el infierno, ¿sí? Porque no solo, sino debes vivir como. Y Jesús, dentro de este proyecto, se llama Iglesia, nos enseña su proyecto de cómo salvar. Seguimos. La divinidad de Cristo quedó como oculta por su humanidad. De tal modo, tuvo realmente una vida de hombre. Este misterio lo expresa admirablemente otra constitución del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, en un texto que sin duda uno de los elementos prescindibles del equipaje de mano de los creyentes del siglo XXI. Trabajó con manos de hombres, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre, nació de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Gaudium et Spes 22. Queridos hermanos, esto hay que grabárselo así como está escrito, ¿sí? Y ahora usted me pregunta, padre, pero usted no es católico sino ortodoxo, sí, pero cuando nosotros, en el estudio teológico, siempre que estudiamos la Biblia, debemos ver hacia Occidente, porque Occidente es la única que ha elaborado una teología sistematizada de, por eso en este camino nos podemos encontrar con estos textos, porque hay que ver hacia Occidente para poder encontrar una teología sistemática, ¿sí? Porque Occidente sí lo ha colocado de manera sistemática. ¿Listo? Pero quiero repetir esto de Gaudium et Spes. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre, nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros. Por eso lo decía también yo el domingo pasado, lo grande de esa ascensión es que está sentado a la derecha del Padre aquel que ha compartido nuestra condición humana, ¿sí? Está sentado a la derecha del Padre. Esa es la clave, por eso la ascensión es tan importante, porque es el reconocimiento cristiano de todos los que seguimos a Cristo, de que ese que
se encarnó, es Dios y está sentado a la derecha del Padre. Semejantes en todo a nosotros, excepto en el pecado. ¿Listo? Es como el credo, apréndanselo así como el credo. Consecuencia, seguimos. ¿Cómo se interpreta? Aquí vamos con la interpretación. Consecuencia de la humanidad de la Biblia de cara a su interpretación. Uno, para conocer el sentido de la escritura hay que investigar la intención del autor. Aquí va a lo que le hemos dicho el Sitzi Leven, ¿sí? Hay que estudiar la intención del autor. ¿Qué quería decir el autor? Por eso aquí con nuestros hermanos del Cisma de Occidente hay una situación bien compleja, ¿sí? Los seguidores de Martín Lutero de 1517. ¿Por qué? Porque cuando no se estudia la intención del autor, podemos caer en herejía, porque podemos interpretar lo que nos da la gana. Por eso, para poder interpretar la Biblia hay que tener la conciencia recta primero y segundo, un estudio consensuado de lo que quiero aprender. Por eso, al final de este curso, la idea es que aprendamos a hacer interpretaciones básicas nosotros, ya entendiendo claramente lo que estamos viendo. Por eso se llama Introducción a la Biblia, para que usted pueda hacer una lección divina feliz de la vida, usted en su casita, ¿sí? Y use todos los medios acordes o lo que le vamos a presentar o que les presento para que puedan entrar en ese contexto. Creo que hay unas preguntas, pero no sé, déjeme ver, creo que alguien levantó la mano, ¿no? Sí, padre, buenas noches, padre Michael, ¿cómo está? Sí, señor, dígame. Bueno, padre, es que yo tengo aquí unas dos dudas muy puntuales. La primera es, bueno, yo en este momento me encuentro estudiando griego bíblico y justo esta explicación me llega porque estoy con un poco de confusión en la cabeza. ¿En qué sentido? Yo entiendo que la Biblia son 72 libros y yo entiendo que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Sí, o sea, eso es lo David, que 73, ¿oíste? 73. 73, 73, siempre me como un libro, siempre me pasa eso, perdón, no sé Sí. qué libro, el del Apocalipsis era, bueno, el asunto No, es ese que es muy bonito, ya vas a verlo. Ajá, entonces sigue, sigue. entonces el tema es que la Iglesia Católica tiene los libros llamados deuterocanónicos, ¿cierto? Que son Sí, los señor. libros que se reconocen como canónicos que nuestros hermanos protestantes no lo reconocen, ¿sí? Yo estaba haciendo el ejercicio de Ellos estudiar solo griego. reconocen los deuterocanónicos del Nuevo Testamento, pero los del Antiguo no. Exacto. Entonces yo tengo un problema que no he podido encontrar una solución oportuna y es de acuerdo a lo que el padre está explicando. Resulta que para la clase que ellos utilizan en griego bíblico, ellos son protestantes. Yo estoy viendo griego bíblico con protestantes, ¿sí? Sí, Pero yo tengo dos problemas. Uno, ellos ven la Reina Valera de 1960 y obviamente es una versión que no es católica, pero yo quiero ver la versión católica de la traducción interlineal griega. Y dos, eh, ¿yo dónde puedo encontrar la Biblia completa con los libros deuterocanónicos? Porque no sé en qué están escritos, estoy confundido, si fueron escritos en griego o fueron escritos en hebreo. Sé que aunque son del Antiguo Testamento, pero ahí tengo un vacío que no he podido resolver. Padre, si usted me lo resuelve, la agradecería con todo el alma y Davidcito, el corazón. te voy a remitir a la primera clase, ¿no? Pero no te voy a decir, te la voy a dar la respuesta, ¿no? Pero ahí vimos en la primera clase, es todos los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento para que los judíos lo sacaran. El criterio canónico fue el siguiente, todo aquello que esté escrito en griego no es inspirado por Dios. Esa es la teoría de los hebreos, que son los que sacan los libros en el concilio de Yagnia. El concilio de Yagnia es el que está celebrado aproximadamente para el año 70-72 después de Cristo, después de la destrucción del templo, cuando son expulsados, ojo, hasta el año 70 los cristianos iban a las sinagogas. Allí en el año, después del año 70, después de la destrucción del templo, es cuando los judíos deciden expulsar a los cristianos de las sinagogas. Entonces, cuando expulsan a los cristianos de las sinagogas, quitan los libros deuterocanónicos porque eran los que usaban los cristianos para muchas cosas, y ellos dijeron, no, solo los inspirados van a ser los 39 libros escritos en hebreo o en arameo del Antiguo Testamento. O sea, hablamos del primer canon bíblico. Aquellos que no fueron escritos
en la deportación. ¿Cuándo se sabe que estos libros no son inspirados? Porque fueron escritos en la deportación a Babilonia, que se hablaba el griego. ¿Listo? Sí, Entonces, entiendo. allí el criterio de los judíos, no de los protestantes, porque los protestantes se copiaron de los judíos. ¿Sí? El criterio de los judíos para el concilio de Yagnia era todos los libros que no eran escritos originalmente en hebreo y en arameo están fuera del canon bíblico. Ok. O sea que, ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque la Biblia de los 70, que era la que usaba el mundo de ese momento, ¿sí? Los escritos de los 70 eran de los 70 ancianos que Carlomagno llevó a Alejandría para que allá se sentaran y construyeran, tradujeran del hebreo y arameo al griego propiamente para colocarlo en la biblioteca de Alejandría. Entonces, Alejandro Magno dijo, esa, vamos a copilar toda la escritura del mundo. Entonces, ellos reunió 70 ancianos para que ellos escribieran allí el texto bíblico. Y era la Biblia que se usaba. Eso lo construyen los 70 ancianos aproximadamente para el año 300 antes de Cristo. Y ya, por supuesto, en el momento de Jesús, los 300 años después, era una versión muy usada. ¿Sí? o sea que estoy estudiando o sea, es que me siento como estudiando lo incorrecto en lo correcto. Sí, sí, porque no podía entender cómo yo puedo comparar, o sea, en el estudio griego del interlineal que estoy estudiando, lo estoy estudiando con una versión que es protestante, pero es que yo la quiero estudiar con una versión o sea, yo sé que son lo mismo dentro de mi ignorancia, punto, se interpreta desde el estudio de las palabras en griego. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Si el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿cierto? La versión Reina Sí. Valera y la versión católica debe ser exactamente lo mismo porque el mensaje debe ser lo mismo, entendería yo. ¿O estoy Sí, equivocado? el problema allí con la versión Reina Valera, aunque para los estudiosos de la Biblia, te voy a comentar esto, así que escuché en una clase una vez por allá en Roma, dicen que la versión Reina Valera, la versión en español, que es propiamente la que hacen y la traduce, ¿qué hace Martín Lutero? Martín Lutero traduce, trata de traducir libros históricos el Antiguo Testamento lo coge justamente de eh, lectura hebrea y lo traduce, ¿sí? También coge, me dicen, pues, dicen que seguramente tuvo que haber cogido algo sí, de San Jerónimo, de la Vulgata, pero la traducción del Antiguo Testamento dicen algunos, que es muy fiel al original, ¿sí? O a los originales, a la copia original que se tiene, es muy similar. El problema de Martín Lutero, o el problema de Reina y Valera, es que ellos pasan el tema de Yahvé, ¿sí? Lo pasan completo. Entonces, allí está la dificultad. Pero, ¿qué te puedo decir? El Antiguo Testamento de los protestantes trata de ser, lo que pasa es que es un español antiguo, un poco atravesado, entonces a veces entenderlo no es tan fácil. Yo te invito, sabes, no sé si tienes la Biblia de Jerusalén, es muy buena, una versión Sí, muy buena. Está la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, también es muy buena, ¿sí? Eh, Y hay alguna otra Biblia por allí que se me escapa ahorita el nombre, que también te puede ayudar. Después te lo buscaré y te lo daré, que también es muy buena. Pero la Reina Valera también no es tan mala. O sea, si tú vas al estudio propio del texto, sabiendo, salvaguardando los errores, por lo menos del nombre de Dios, que uno le pregunta a los judíos, ¿ustedes qué opinan de Yahvé? No, digo, de Jehová. Es un invento de los cristianos, porque Jehová no, ese nombre no es el nombre de Dios, ¿sí? Lo sí. dicen muy claramente. Pero, pues ciertamente allí, sí, uno intenta en lo posible salvaguardar lo que se puede. ¿Listo? Gracias, padre. Sí, es que tenía el vacío porque, o sea, yo lo estoy estudiando con ellos porque quiero entender eh, cuál es la verdadera, o sea, pues entiendo que la diferencia es en el nombre de Jehová, pero yo estoy viendo ese Nuevo Testamento en griego y con la versión Reina Valera. Entonces, quiero no deslegitimar lo que la Biblia católica enseña porque al final
para mí pareciera que fueran iguales. O sea, cuando uno lo viera en griego, Sí, no, no tiene mucha diferencia. La diferencia está en el español antiguo en el que fue escrita. ah, ok, ya con Sí, eso me quedó claro. Padre, muchas gracias, perdón, por tomarme la clase, pero es que sí tenía esa duda fuerte ahí. tranquilo. ¿Alguna otra duda de alguno, por favor? Bueno, seguimos. Habiendo pues hablado de Dios en la Sagrada Escritura por hombres y por la manera humana, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que él quiso comunicarnos. Debe investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente el agiógrafo y, y él pudo a Dios manifestar, y él pudo manifestar a Dios, manifestar con las palabras de ellos. Entonces, hay que ver claramente cuál es la intención del geógrafo para entender claramente qué es lo que me dice el texto. Por eso, cuando uno hace la exégesis, tiene que irse al texto, tiene que ubicarse en el sitio geográfico, tiene que ubicarse en lo que está escrito y por qué está escrito. Sí, sobre todo cuando hablamos de números. Hay una numerología bíblica, ¿sí? Entonces, hay que tratar en lo posible de entender claramente eso para poder avanzar en el proceso de interpretación. Hay una pregunta escrita. He escuchado que la Reina Valera es de los evangélicos. ¿Es correcto? Sí, señora. La Reina Valera es, bueno, es un texto bíblico construido o copiado del texto de Martín Lutero, que Reina y Valera, que son unos autores españoles, tradujeron al español y pues llegó a nosotros. ¿Sí? Es un texto, a mí me gusta usar el término, es un texto que nació para cuidarnos de ofender del cisma de Occidente, del año 1517. ¿Sí? Es un texto que nació a la luz o a la raíz del cisma del 517 del Occidente. ¿Listo? Para que lo entendamos con propiedad. Si aquí estamos tratando de enseñar con propiedad, pues hablemos con propiedad qué fue lo que pasó en 1517. En 1517 pasó un proceso cismático que fue liderado por Martín Lutero y que después por varios se creó y que hoy tenemos 225.000 o 25.000 denominaciones cristianas, pero en el occidente. Eso es distinto a lo en el oriente. ¿Sí? ¿Cómo se interpreta? Ahora esto quiero que por favor, hermanos, vamos a escribirlo porque yo les voy a preguntar cómo se interpreta la palabra de Dios y les voy a poner unas opciones correctas e incorrectas y usted me tiene que decir la correcta, ¿sí? Por tanto, el camino para interpretar cualquier texto de la escritura es, primero, conocer la intención del autor. Hay que conocer lo que pretendieron expresar realmente los agiógrafos. ¿Quiénes son los agiógrafos? Los escritores. ¿Y cómo se conoce lo que un autor de hace 2000 años quiso expresar en un texto distante de nosotros en el tiempo, en sensibilidad cultural, en espacio geográfico, entre otras cosas? Es posible incluso que el autor tuviera motivaciones inconscientes que no fueran totalmente claras para él, por lo menos un texto del Antiguo Testamento, un texto de números, donde se coloca la lista de la cantidad de muertos que generó el pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida. O no es, eso está masificado porque el autor lo que quiere, el geógrafo lo que quiere mostrar allí es que ese Dios es un Dios guerrero, es un Dios poderoso, es un Dios que a todos los pueblos los hace arrodillar y por eso yo tengo que maxificar la cosa para que, o exagerar para que el mundo se dé cuenta que mi Dios es el Dios verdadero, porque el geógrafo está compitiendo con otros dioses de otras comunidades. Eso, ahí está la intención del autor. Y entonces por ahí salen ahora una serie de gente diciendo, ay, ¿cómo es posible que ese libro hable de muertos y no sé qué? Uno dice, pero qué interpretación tan básica, tan anacrónica y que no entienden ni un poquito de la palabra de Dios. No entienden un poquito de la Biblia, ¿sí? Ahora, el intérprete
de la escritura no tiene una bola de cristal. Eso es clave. El intérprete de la escritura no tiene una bola de cristal para meterse en la mente del autor. Vamos a ver qué quiere decir el agiógrafo que escribió la profecía de Isaías del libro cuarto. No, es imposible, ¿sí? Solo le queda usar la estúpida red de métodos usadas para investigar el sentido de cualquier autor, de cualquier obra literaria. Entonces, cuando yo me siento a estudiar la palabra de Dios, la Biblia, debo sentarme con todo lo que nos dice la ciencia literaria para poder interpretar un texto. Así de sencillo, ¿sí? Dos. Entonces, primera cosa que hay que entender, la intención del autor. Segunda cosa, conocer el sentido que Dios quiso dar a esas palabras. Entonces, ahora hay que buscar el sentido. ¿Qué quiso Dios decir con lo que está hablando, con lo que está manifestándonos? ¿Sí? Entonces, primero, la intención del autor. Segundo, ahora, ¿qué quiso decir Dios con esas palabras? Esto puede parecer en principio ganas de calentar la cabeza del intérprete. Si ya es difícil saber lo que el autor hace 2000 años dijo o quiso decir, es que ahora las palabras van a tener otro sentido distinto del que el autor les dio. Un sentido distinto del todo no, pero sí que ocurre siempre que cualquier obra de arte cuando sale de las manos de su autor cobra vida propia. Y a veces se carga con sentidos que su autor originario no pretendió directamente. En este proceso, que por otra parte es común a cualquier obra de arte, Dios también está presente. Y así toda palabra de escritura es susceptible de tener un sentido más amplio previsto por Dios. Entonces, cuando vemos esa mortandad, ¿qué quiere decirnos Dios a través de ese texto? ¿Cómo es eso, Padre? ¿Qué me dice a Dios en una lista de muertos? Que Dios aquí es, bueno, una interpretación muy particular, pero que Dios es capaz de escucharte y ayudarte en todo lo que te haga bien para el crecimiento espiritual, ¿sí? Eso es lo que podemos interpretar de aquellas lecturas a veces catastróficas, ¿sí? Cómo Dios es capaz de acompañar al hombre en su devenir, ¿sí? Cómo Dios es capaz de escribir del hecho en líneas torcidas. Es, es. Ahora, por ejemplo, Picasso pintó el Guernica con la finalidad de mostrar el error de la guerra, ¿sí? Pero con el paso del tiempo, este cuadro llegó a ser un símbolo de instauración de la democracia en España, ¿sí? ¿Eh? Picasso agarra y pinta el Guernica para hablar y decir, miren lo horrible que fue la guerra civil. ¿Y ahora qué es? Un símbolo de democracia en España. El Quijote de Cervantes se convirtió con el tiempo en el representante oficial de la lengua castellana en el mundo, ¿sí? O sea, cuando nosotros hablamos de la lengua castellana en el mundo, hablamos del Quijote. Debemos hablar del Quijote y muchos de nosotros no hemos leído el Quijote, ¿sí? Y es la representación oficial de la lengua castellana en el mundo. De igual forma, algunos textos de la Biblia han tenido una resonancia especial en las tradiciones judía y cristiana, teniendo en cuenta que para los judíos la palabra de Dios nunca pierde su vigencia y siempre está pendiente de cumplirse en plenitud. Es el caso de muchas profecías, ¿sí? Entonces, para el judío nunca la palabra de Dios pierde vigencia, siempre está allí continua vigencia, en continua entrega. Seguimos. Ahora, dos, para conocer la intención del autor, hay que tener en cuenta los géneros literarios. Queridos hermanos, ay padre, pero porque usted empezó a hablar de géneros literarios y eso no es de Biblia, eso no es de, eso no es, no, porque es que para entender la intención del autor tenemos que saber géneros literarios. Esta es la clave de lo que estamos hablando el día de hoy. Para descubrir la intención de los agiógrafos, entre otras cosas, hay que entender a los géneros literarios, puesto puesto que la verdad se propone y se expresa de maneras diversas en los textos de diversos géneros.
histórico, profético, poético, en otros géneros literarios. Pero los principales del Antiguo Testamento nos vamos a encontrar con estos tres: histórico, profético y poético. Hay otros textos, ahí está la novela. Job es una novela, por lo tanto, ¿sí? Por mencionar otro, ¿sí? Conviene además que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el agiógrafo en cada circunstancia según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros literarios usados en su época. Pues para entender rectamente lo que el autor eh, sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente tanto a las formas nativas usadas de pensar, de hablar o de narrar vigentes en tiempos de los hagiógrafos, como a las que en aquella época solían usarse en el trato mutuo de los hombres, de Verbo 12. Ok, queridos hermanos, por eso hay que entender Jesús en su tiempo. Cuando hablamos, por lo menos en la clase, Jesús en tiempo, Jesús de Galilea, ¿sí? En tiempos de Jesús, tenemos que entender para saber cómo era ese movimiento, cómo era esa cosa. Y todavía hay que entender muchas cosas más. Por eso los videos que les enviamos para que, para que se estudiaran. ¿Por qué? Porque hay que entender a Jesús en su propio contexto. Hay que entender a los romanos en su propio contexto. Ahora que estuve en Alemania en la Semana Santa Juliana, hubo un día que se lee la Pasión, el Domingo de Ramos se lee la Pasión, no se lee como acá, como lo hacemos en Occidente, que la Pasión se lee junto con la misa de los ramos, sino allá se bendicen los ramos primero, se hace un evangelio, la misa normal, y luego en la tarde se reúnen las comunidades para leer la Pasión. Y en la comunidad donde yo estaba en Alemania pusieron La Pasión de Cristo, y ciertamente La Pasión de Cristo de Mel Gibson es la mejor película que se ha construido viendo propiamente la cultura judía y el mundo judío del tiempo de Jesús. Por eso es tan cruda la forma en el que, por lo menos los latigazos, así se latigaba en tiempos de Jesús, ¿sí? Y con ese tipo habían tres o cuatro tipos de látigos, ¿sí? Entonces, allí, ciertamente la obra de Mel Gibson lamentablemente no tuvo Oscar, y una de las razones fundamentales es porque Hollywood está lleno de judíos. Sí, eso es propiamente es una de las razones. Mm, Pero es una obra espléndida trata de narrar propiamente la pasión de Jesús, lo más real. Bueno, continuamos. No mucho, hoy he hablado mucho, parece. Son las 8:48. Y les he dado, y aquí me he quedado con las diapositivas prendeado. Ahora, en este importante texto se nos dice, uno, hay que atender a los géneros literarios para poder entender claramente qué quiso decir el autor. Es decir, que la determinación por estudiar los géneros literarios no es libre de elección. Ay, es que yo no quiero, padre, estudiar los géneros literarios, entonces no va a entender nada. Se vuelve protestante. ¿Sí? Va un día de esto a pelear como Martín Lutero y a sacar su propia iglesia. ¿Sí? No actúa correctamente quien descuida el estudio de los géneros literarios a la hora de interpretar la Biblia. La iglesia manda que se atiendan a los géneros literarios. Ah, ojo, pero también unos me dirán, no, pero ¿cómo va a hablar así de Martín Lutero? Pues sí, sí, el hombre, ¿para qué? Entonces, muy inteligente, sí, eso sí se podemos decir, porque es que una locura no la genera alguien que no sea inteligente. El hombre era inteligente y supo calar en su tiempo para convertir lo que convirtió. Y del lado de Occidente habían mil y un errores, o sea, aquí tampoco voy a juzgar al Occidente, sino había miles y un errores. Eh, el Papa del tiempo de Lutero era un principito que lo que se la pasaba era en fiesta, en rumba y haciendo cacerías. Entonces, por favor, no le importaba en realidad nada lo que estaba pasando por allá arriba, en Alemania, por allá en el imperio. Eh, eh, sí, Imperio Romano de Occidente, creo que se llamaba, no le importaba mucho lo que estaba pasando, él se quería seguir matando animalitos de cacería como un rey que era.
de su tiempo. Entonces, ciertamente ahí se combinaron varias realidades y la sagacidad y los reyes de su momento, también los príncipes que querían quitarse el yugo del papa y quitarse el yugo del emperador Carlos V y terminaron en eso, en esa situación. Aquí no estoy haciendo ningún juicio histórico porque eso es anacrónico. Dos, la verdad se propone y se expresa de maneras diversas. Ojo, aquí. No hay que confundir el caramelo con el papel que envuelve el caramelo, ¿sí? No hay que confundir la verdad con el ropaje literario en el que se propone y expresa la verdad. Confundir ambas cosas es claramente fundamentalismo. Ya les dije al principio que el fundamentalismo está loco, ¿sí? Esta confusión condujo a lamentables disgustos en el pasado histórico. Por supuesto que existe una verdad, pero no olvidemos que el hombre es un animal histórico. Ciertamente el hombre puede conocer la verdad, pero es un conocimiento necesariamente condicionado por su situación histórica. Y cuando tiene que comunicar esa verdad, lo hace según los modos de hablar de su época. ¿Sí? Entonces, aquí les he tratado por si acaso hubo alguna confusión. No, no, no. Los géneros literarios nos ayudan a interpretar, ¿sí? Pero no podemos confundir el caramelo con el papel que envuelve el caramelo. No podemos confundir la verdad con el ropaje literario en el que se propone y expresa la verdad. El ropaje literario van a ser los géneros literarios. La verdad es lo que subyace y lo que el Espíritu Santo, de alguna manera, después de haber estudiado el género, nos inspira en nuestro corazón qué es lo que Dios quiere decirnos. Allí está hecha una muy buena hermenéutica y una muy buena exégesis. Ahora, tercero, para conocer la intención del autor hay que investigar. Entonces, aquí nos volvimos a quedar solo en la intención del autor. Primero, las condiciones y la cultura del autor. Dos, los géneros literarios usados en su época. Tres, la forma de pensar usadas. Cuatro, las formas que se usaban en la época para el trato mutuo de los hombres. Ay, es que cómo vamos a decir que María tuvo más hijos si en la palabra de Dios en Marcos lo dice, allá afuera están tu madre y tus hermanos. Ay, Jesús. Ay, Jesús, Dios mío. Y hasta Jesús le inventamos el chisme, que María tenía hijos, ¿sí? Y ahí y queda en una locura porque no entendemos a qué se refiere el texto diciendo que allá afuera está María y tus hermanos. Jesús se encuentra en Nazaret y está predicando en la sinagoga. Y en la sinagoga empiezan a decir todo el mundo que el hombre está loco. María se acerca con sus familiares cercanos a preguntar, bueno, ¿qué está pasando con Jesús? Es tanto la locura que lo intentan despeñar más adelante, lo intentan despeñar porque supuestamente Jesús estaba loco, lo sacan de la sinagoga y lo lanzan por allá. Y Jesús se hace en el medio de ellos y sigue y se va. Cuando el mundo judío dice sus hermanos, está hablando de los correligionarios. No podemos mencionar que Jesús, ¿sí? Aquí está mi gato, como tan bello, ¿sí? Que está por aquí jugando. Eh, eh, no podemos mencionar que Jesús, que afirmar que María tuvo 800 hijos. No, no, eso es una locura. Y eso es las personas que no entienden cómo hablaban los hombres en esa época, afirman eso. ¿Qué otra? Por eso es que nosotros no podemos entender la palabra de Dios en pedacitos. La palabra de Dios hay que entenderla en su contexto y en su completa, es completa, no es una solo, no es un versículo, porque un versículo más adelante te lo voy a explicar mejor. ¿Cuándo se te explica eso de sus hermanos, a ver si María o no tuvo hijos? ¿Cuál es la razón fundamental que el biblista te dice que no tuvo más hijos? ¿Cómo Jesús le entrega a su discípulo amado, le entrega el resguardo a María? Queridos hermanos, si en el pasado, si María hubiese tenido hijos,
María, por lo menos, si tuviese tenido una hija, tenía que irse María con la familia, pues ya no podía quedar viuda, porque ya era viuda, y sin un hijo varón que la respaldara. Entonces, un cero a la izquierda, que la mujer para el mundo judío de su época era un cero a la izquierda, ¿sí? Perdonen las mujeres, eso no lo quiero decir, pero para que lo entiendan claramente, Jesús se preocupa en la cruz, cuidado de alguien que iba a ser responsable de ella, porque se supone que Jesús no tenía más hermanos, ni María tenía más familia que hacer cargo directamente del cuidado de su madre, porque iba a quedar viuda, iba a adicional quedar sin ninguna representación en el mundo de su época. Por eso Juan se hace cargo, y lo dice en la tradición, se hace cargo de María. Esa es la razón fundamental. Entonces quiere decir que no tuvo más hermanos de sangre, ¿sí? Por eso su correligionario, que era Juan, le encomienda el cuidado de su madre. Entonces, entonces, todos los correligionarios míos son mis hermanos. Mis primos son mis hermanos, primos sanguíneos para el mundo judío de la época de Jesús. Son mis hermanos. ¿Claro eso? ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿O todo claro o todo oscuro como el agua del río Bogotá? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿Están despiertos o están dormidos? No, padre. Despierto. Totalmente despiertos. Listo, bien. Bueno, continuamos. En este sentido, se había pronunciado ya en 1943 por Pío XII en la encíclica Divino Aflante Espíritu, cuál sea, dice el Papa Pío XII, cuál sea el sentido literal, no es muchas veces tan claro en las palabras y escritos de los antiguos orientales como en los escritos de nuestra edad. Es absolutamente necesario que el intérprete se traslade mentalmente a aquellos remotos siglos de Oriente, para que, ayudado convenientemente con los recursos de la historia, arqueología, etnología y otras disciplinas, discierna y vea con distinción qué géneros literarios, como dicen, quisieron emplear y de hecho emplearon los escritores de aquella antigüedad, porque los antiguos orientales no empleaban siempre las mismas formas y las mismas maneras de decir que nosotros hoy, sino más bien aquellas que habían sido recibidas en el uso corriente de los hombres de su tiempo y países, cuales fuesen estas no exégeta de antemano, sino con la escrupulosa indagación de la antigua literatura de Oriente. ¿Listo? Lo dice claramente Pío XII. O sea, hay que estudiar, hay que meterse en la etnología, en la arqueología. Y hoy cualquiera es pastor y cualquiera predica y cualquiera agarra una Biblia y empieza a hablar y usted le cree. Cuidado, 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 hermanos. ¿Sí? Los testigos de Jehová, padre. Sí, y peor porque, pues no por hablar mal de mis hermanitos testigos de Jehová, pero ellos, primero, son pseudo cristianos. No, no les dicen secta, Pseudo perdón. cristianos, no son cristianos, porque no creen en Cristo como verdadero Dios, sino lo creen como un profeta. ¿Sí? Tercero, Padre, aquí en la casa les echamos baldado de agua. Una vez les dije, padre, y perdón interrumpirlo, una vez les dije de verdad, les dije que yo era marxista por molestarlos. Dije, yo me leí el libro rojo de Mao Zedong. Las señoras casi se me porque son muy particulares. Llevan la Biblia, maravilla y gracias, padre, le agradezco porque definitivamente nos enseña que es que un texto fuera de contexto es un pretexto y la gente se deja engatusar de unas maneras que es muy triste, padre, que eso o sea, la gente pierde la fe muchas veces porque otros se dejan engañar y por no leer. Eso es triste. Eso sí es
comunión, porque llevar a la ignorancia unas personas para desacreditar un texto bíblico que tiene una hermosa, de verdad que eso es triste. Y de eso sí, No, lo que yo pasa aquí también es, primero acuérdate de que para que ellos se salven, tienen que visitar no sé cuántas miles de casas, ¿no? Entonces, es una razón por la que ellos visitan los hogares, ¿sí? Y luego, para que se salven y se salven espectacularmente, tienen que convertir a mucha gente. Entonces, por supuesto que ellos buscan la manera de convertirte porque la lavada de cerebro es muy buena. Y luego tienen que hacer ese ejercicio pastoral de ir de casa en casa el domingo visitando hogares y deben llamar nuevas ovejitas. Entonces, toda una dinámica de aquella, de esa religión, ¿no? Pero ciertamente una Biblia que ha sido modificada, ciertamente, esa sí no se parece en nada ni a la Reina Valera, ni a la nuestra, ni a la judía, ni a la nada, ¿sí? Esa tiene todo un pocotón de cosas allí cambiaditas. Porque pues cada, cada fundador de su iglesia intenta de alguna manera justificar su camino y esa es la manera que ellos tenían como para justificar. Crear una Biblia nueva con sus propias disposiciones, quitar artículos, quitar cosas y así sucesivamente. Bueno, seguimos. Los métodos científicos son necesarios para el estudio de la Biblia, hermanos. Esto es clave. Los métodos científicos son necesarios para el estudio de la Biblia. Las aportaciones de los métodos científicos para el estudio de la Biblia han esclarecido el sentido de muchos textos de la Biblia, han desplegado frente a nosotros el ambiente histórico del Oriente Medio antiguo en el que la Biblia nació, han ayudado a profundizar en la naturaleza misma de la Biblia al poner en relieve su humanidad, han abierto un puente de diálogo con la cultura y las ciencias modernas. Entonces, hay que usar todas estas herramientas para poder interpretar claramente la palabra. Cuatro, ignorar los géneros literarios puede conducir a interpretaciones erróneas de la escritura, totalmente erróneas. Yo sé que después de este curso técnico en estudios religiosos y después de este primer diplomado de introducción a a la teología, vamos a poder comprender un poco mejor todo este proceso. Y después que veamos libro por libro, pues les aseguro que cada uno de ustedes va a salir con la capacidad, por lo menos, de hacer una interpretación básica de la palabra pues tal vez una interpretación mucho mejor, porque estamos tratando de dar todo lo mejor de nosotros para que llegue el mensaje y llegue el mensaje con calidad. En la historia de la iglesia se encuentran muchos puntos oscuros e indecibles, sufrimientos, solo por no haber tenido en cuenta la interpretación primaria de determinados géneros literarios y formas en la Biblia. Se han considerado históricos textos bíblicos que solo pretendían hacer un anuncio. Se han interpretado como leyes textos neotestamentarios que pretendían aconsejar y exhortar. Y también textos que contenían confesiones de fe se han tomado como informaciones. Este es un biblista muy bueno alemán, Locke Finks. Las mías. Muy bueno el hombre, que trae unas interpretaciones muy bacanas, muy bonitas, ¿no? Del texto. Ahora, ¿qué es un género literario? Es el estilo global de un texto, la forma que tiene en función de su finalidad, definición, un procedimiento de expresión propio de los hombres de una determinada época y un determinado país o entorno cultural para manifestar sus pensamientos y sentimientos. Así de sencillo. Eso es como la definición de género literario. Ahora, por medio de la crítica literaria que se ocupa de, uno, establecer, ahora, ¿cómo se determina un género literario? A través de la crítica literaria, ¿ok? Entonces, ¿cómo buscamos un género literario? A través de la crítica literaria. Establecer las unidades literarias que componen un texto. Dos, determinar cómo están relacionados los distintos elementos de un texto. Tres, sentar una hipótesis sobre la historia de la composición del texto, atendiendo a las huellas que la historia de la composición del texto han dejado dentro del mismo texto, duplicados, incoherencias internas, entre otras cosas. Ahora, dentro de la crítica literaria,
se puede distinguir varios métodos que corresponden a quehaceres distintos. Crítica de los géneros literarios, llamada también historia de las formas. En alemán, Formengeschichte, se ocupa de identificar los géneros literarios, determinar su estructura y los recursos estilísticos que emplea, y dilucidar cómo y cuándo pudo haber nacido ese género y cómo ha podido evolucionar. ¿Sí? Entonces, esta primera es historia de las formas, muy sencillo. Eh, Vamos a buscar en esa cómo se determina su estructura, cuáles los recursos estilísticos que se emplean, dilucidar cómo y cuándo pudo haber nacido ese género literario, ese género, cómo ha podido evolucionar, ¿sí? Eso, ¿sí? Crítica de las tradiciones, llamada también historia de las tradiciones. Se ocupa de identificar las principales ideas, tradiciones del pensamiento del autor e intentar determinar cómo nacieron esas ideas y cuál fue su desarrollo. Entonces, la escuela yavista, la escuela eloísta, la escuela sacerdotal, la escuela deuteronómica, eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver en el Antiguo Testamento muy, muy, muy seguido. Estas escuelas fueron las que construyeron los textos y cada quien iba agregando de su tradición un poquito. Por lo menos la escuela deuteronomista, la escuela que todo le ponía el código para que lo tengamos allí, el código de los 10 mandamientos. Entonces, Dios dijo 10 veces. Entonces, dijo. Sí, cuando tú consigues 10 dijo, usted dice, esto aquí tiene la mano la escuela deuteronomista. ¿Sí? O cuando hablamos de la escuela yavista, se habla de Yahvé. Ah, esa es la escuela yavista que está actuando. ¿Sí? Y así. Eloísta, la escuela Elohim. Cuando vemos a Elohim por ahí, Elohim. Ah, esa es la escuela, ¿sí? Eloísta, ¿sí? Yavista, eloísta, deuteronómica, ¿sí? Entonces, ahí vamos a sacerdotal. Ah, es que dieron 7 vueltas o cuántas vueltas a ver si saben, ¿no? Le dieron vuelta, ¿cuántas vueltas dieron a Jericó? ¿Cuántas vueltas se le dio a Jericó? Dice la palabra.